Hola, buenas tardes. Nuevamente en esta fría, fría tarde ya de casi de invierno, ¿no es cierto? Invierno chileno. Nos encontramos hoy con un amigo, con Luis Arias, él es chillanejo, y va a acompañarnos en la última sesión de este seminario IDICO, ¿no es cierto? Imagen, Diseño y Comunicación que estamos haciendo en conjunto con las universidades del Biobío, Universidad Politécnica de Valencia, a través de su Centro de Investigación de Arte y Entorno, la Universidad de Playa Ancha, la Facultad de Arte y la carrera de Diseño, y la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Como señalaba también, como es habitual, me acompaña un colega y amigo, el profesor Guido Olivares, desde Valparaíso, yo desde Chillán, y Luis también está aquí cerca mío, a algunos kilómetros de distancia, ¿no es cierto?, acá en Chillán, debe haber 1 o 2 grados, no, creo que no hay más que eso. Eh, Luis, ¿no es cierto?, es artista visual, nacido acá en Chillán en el año 1970, un año icónico también para nuestra región y nuestra ciudad, porque es el año que Marta Colvin obtiene su Premio Nacional de Arte, Marta Colvin, otra chillaneja. Luis desarrolla su obra gráfica y visual en distintos soportes técnicos, también elabora y desarrolla proyectos de investigación en arte contemporáneo y patrimonio. Su línea de trabajo dialoga con prácticas y retóricas contemporáneas. Su obra es una revisión y cita a la teoría crítica, las artes populares y el paisaje contemporáneo y su desintegración. Tiene estudios de arte y cultura visual en la Universidad Arcis entre el año 2003 y 2007. Tiene un diplomado en gestión cultural de la Universidad de Chile en el año 2003. También tiene un diplomado del programa de especialización en semiótica y análisis del discurso de la Universidad de Chile en el año 2019, y además ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Chile y en el extranjero, Bolivia, Argentina, Brasil, Alemania, España, entre otros. Actualmente trabaja en la Casa Taller Azul y el taller y laboratorio de arte y cultura ubicado en Chillán, Chile, y además está a cargo del Museo Internacional de la Gráfica acá en Chillán. Dejo con ustedes entonces a Luis Arias, quien nos va a presentar la ponencia Museo de la Gráfica de Chillán, una narrativa de la visualidad a propósito de estos 25 años de este museo. Luis, por favor, Muchas adelante. gracias, Alejandro. Gracias, Guido, y amigos y amigas, organizadores de este importante seminario. En nombre del Museo de la Gráfica Chillán, de la Municipalidad, les doy las gracias por la invitación. Y claro, esta idea de, en el marco de los 25 años, de mostrar esta pequeña historia de un archivo, de un museo, de un espacio que reúne una colección, sin duda para nosotros es muy importante, entendiendo que la gráfica dentro de las artes visuales, dentro de las prácticas sensibles de cualquier individuo, de cualquier comunidad, son importantes justamente para potenciar la creatividad, para potenciar y generar redes, y obviamente conocer parte de una historia que pudiera estar ligada a una historia de la cultura, a una historia de las artes, a una historia del diseño. Y creo que justamente desde ahí nos podemos ir enlazando con esta historia. Les quiero comentar que el museo surge el año de 1997 en la ciudad de Chillán, gracias a una idea que tiene un artista visual que nace en la región del Ñuble, el año 33, específicamente nace en la comuna de Yungay, que es un sector cordillerano, y el museo en estos 25 años parte con una pequeña colección de 70 obras que Hernando León, que es su director, y va a seguir siendo su director en todo este proceso de museo, él está radicado en Alemania, y él decide dividir su colección de artistas, porque cuando joven, él nunca tuvo la oportunidad de ver buenos originales, ¿ya? De ver buenas copias en los libros de arte. Entonces él se propuso justamente poder compartir parte de su colección para un lugar donde él había habitado. Y uno de ellos, donde él estudió, es justamente la ciudad de Chillán. Hoy día nuestro museo tiene un patrimonio de cerca de 600 obras de artistas europeos y latinoamericanos, y chilenos sobre todo. Y vamos a ir después avanzando desde donde me gustaría después terminar esta idea de
esta narrativa visual que puede estar ligada, obviamente, a una práctica de un museo que trabajamos los criterios de la nueva museología, o sea, del museo objeto al museo sujeto, pero que hoy día, y al igual que la mayoría de las ponencias que me he dado cuenta, estamos trabajando con un criterio mucho más amplio, mucho más social y tal vez con un criterio mucho más latinoamericano, en donde yo creo que la práctica de los afectos es un eje fundamental para poder construir comunidad, ¿ya? Entonces, como les comentaba, Hernando León es este artista visual que nace en la ciudad de Yungay el 30 de septiembre del 33, estudia artes plásticas el año 71, justamente con la cátedra de la carrera de pintura mural. Después se gana una beca, se va a Alemania y queda trabajando en la Universidad de Dresden. Y dentro de los múltiples proyectos que él va desarrollando, está aparte de la pintura, la gráfica, el mural, la ilustración, el cine de animación, escenografías para teatro. Entonces, esta gran dimensión del arte, como práctica estética, las va compartiendo siempre con nosotros cada vez que viene a Chile. Como museo, y creo yo que como la mayoría de todos los museos, obviamente la idea es garantizar, desarrollar, impulsar y generar todos los vínculos que estén asociados a la preservación, a la protección y a la difusión de la colección que mantiene nuestro museo, y su principal importancia es que maneja una colección, como les comentaba, de 600 obras, pero también el criterio curatorial que se propuso es trabajar con exposiciones temporales e itinerantes, lo que nos ha permitido generar un flujo de experiencias artísticas en el territorio y también generar seminarios, talleres, mediaciones de arte. Este criterio involucra exposiciones internacionales, exposiciones nacionales y exposiciones territoriales. Son 2 exposiciones internacionales, 2 exposiciones nacionales y 2 exposiciones territoriales que realizamos cada año. Por tanto, el museo tiene 6 exposiciones en el año, lo que, como mencionaba, permite dinamizar este diálogo con el territorio, con las comunidades, y también, por supuesto, acelerar también las prácticas de poder desarrollar también acciones que estén vinculadas a la creación artística, y generar, obviamente, estas redes de trabajo. Nuestra colección, como vemos acá, tenemos desde un comienzo, uno de los principales personas que nos ha donado obras es Guillermo Núñez. Tenemos una muy bella colección de su obra gráfica desde los años 70 en adelante, justamente con serigrafías, con libros objetos, como este texto que desarrolló en conjunto con Gonzalo Rojas, que es El Contra de la Muerte. Y desde aquí ya podemos empezar como a ver cómo el grabado, en sus técnicas tradicionales, desde la xilografía, o pasando por el dibujo, o pasando por la fotografía, van dialogando, primero que nada, con ciertas tecnologías que son de origen medieval en adelante, ¿cierto? El caso de la xilografía, con el uso de la prensa de hueco grabado, o los grabados de metal, o las litografías, hasta la construcción de estos libros objetos, o la poesía visual, o el arte postal, que nos permiten expandir o contemporaneizar una práctica. En el caso también de Guillermo Deisler, que también tenemos una colección importante de obra, justamente a partir de algunos grabados de los años 60, pasando por este hermoso
artefacto que es del proyecto Universo, que también junto a Clemente Padín y Edgardo Antonio Vigó, esta trilogía de artistas visuales que desde los años 60 en adelante van desarrollando los proyectos de arte postal y que desde la perspectiva experimental, desde la perspectiva de la circulación de la obra, son, digamos que dialogan con las vanguardias de las artes, ¿cierto? Con el Dada, con el surrealismo, en fin, van urdiendo una suerte de archivo y contenidos que el museo tiene como primera fuente. También hay obras de autores como Delia del Carril, como Mario Carreño, como Carlos Hermosilla Álvarez. Y aquí Alberto Quintanilla de Perú, que está radicado en Francia. Esto es una litografía. Bueno, nuevamente Carreño. Obras de los artistas alemanes contemporáneos de la generación del 90 en adelante. Esto es del grupo de Dresden. Autores chilenos contemporáneos como Mario Soro. Y por supuesto, en este paralelo al tema de la colección están, como les mencionaba, esta idea de las exposiciones que se van desarrollando y han sido variadas. Artistas grabadores de la República Checa, grabadores de Estonia, grabadores de Alemania, grabadores del noreste del Brasil. Esto fue una muy bella colección que nos facilitó Emilio Elena, un gran curador conocido por el Taller 99, gran investigador de la obra de Roselbru. Justamente él es el que nos dona la obra de Delia del Carril, y fue uno de los responsables también de haber puesto en valor en las bienales de grabado la lira popular. Entonces, el buceo ha tenido esta suerte, y lo mencionaba en un comienzo, que desde la práctica de los afectos se construye esta comunidad vinculada a la gráfica. Y tal vez no es lejano hablarlo así, porque cuando hablamos de grabado, hablamos necesariamente de experiencias colectivas. Cuando hablamos de un trabajo en taller, hablamos de experiencias colectivas. Cuando hablamos de un archivo, de una sala de exposiciones, también tendemos a trabajar de experiencias asociadas a nuestras comunidades, en este caso las comunidades de artistas, y hoy día muy cercanos a nuestras comunidades de barrio. El museo, en ese sentido, y justamente por el espíritu que coloca León en esta idea de democratizar las colecciones, es que siempre está en itinerancia, o estaba en itinerancia en distintos formatos, desde ir a un colegio, de ir a una sala de exposiciones, de viajar constantemente, tener una exposición en el extranjero, como en el caso de Alemania, que la administra Hernando León. Está también esta idea de poder visitar ferias, y desde ahí participamos en ferias como en La Reina, en ferias literarias, donde, por ejemplo, ahí al fondo vemos estas mismas obras que nosotros conversábamos, como de Mario Carreño, su original, o Edgardo Antonio Vigo, o Ludwig Seller, que ahí tenemos una serigrafía, y que sin duda nosotros los reconocemos como parte importante de la historia de las vanguardias, del surrealismo en Chile, y que pertenecen a una colección de esta ciudad de Chillán. Acá me quiero detener un poquito, porque como quise colocar esta definición del museo, que es la que actualmente manejamos, y que a esta definición del museo hoy día, que está en cuestionamiento, que se está ampliando como relato, hay una dimensión que se está tratando de integrar, que es la dimensión ética, ¿ya? Entonces el museo no es solamente una institución sin fines de lucro.
que comparto, que recuerda un patrimonio, sino que también tiene esta dimensión ética, y desde ahí yo la quería asociar justamente a esta idea de la nueva museología, que se hace cargo de ubicar a las comunidades como eje central de, de sus contenidos y de sus criterios curatoriales. Este desafío, creo yo, lo quiero engarzar con esta idea del corazonar. Y tal vez acá me voy a salir un poquito de esta idea de la narrativa visual, pero sí para hilvanar esta idea del corazonar como una experiencia de los afectos y que nos permite horizontalizar tal vez la construcción de los contenidos en el espacio museo. Eso ha permitido, por ejemplo, que hemos podido desarrollar prácticas comunitarias como estas, donde es la celebración del Día de Muertos. El Museo de la Gráfica está a un costado de la Escuela México, o sea, al lado de un tremendo hito cultural que después del terremoto del 39, México dona esta escuela, y el año 41 y 42 Siqueiros y Guerreros pintan los murales, y con los distintos terremotos que ha tenido Chile, específicamente con el 2010, vino un grupo de restauradores justamente a mejorar los daños que había generado el terremoto, a los cuales se queda uno, y empieza como a proponer que cambiáramos el Halloween por esta idea del Día de Muertos, y participamos de esta acción, y es que trabajamos con algunas ideas de algunos poetas locales, como el caso del poeta Ramón Riquelme de la comuna de Quinchamalí. El museo se inundó de comunidad, y no solamente por tanto estaba la gráfica, el grabado como dimensión estética, como práctica que la gente venía a mirar, sino que era la propia comunidad la que se sentía empoderada por las acciones de las imágenes, por las acciones sensibles del arte, que se pueden trabajar en un espacio como este. Por tanto, era un lugar de encuentro de la poesía, era un lugar de encuentro de la música, era un lugar de encuentro de los alimentos, era un lugar de encuentro del conversar, y por supuesto del grabado. Con este proceso, que para mí es fundamental, me gustaría como abrir un poco el diálogo y terminar esta breve como presentación de lo que ha sido el Museo de la Gráfica en este andar de los 25 años, con un equipo de trabajo que es pequeñito y que justamente ahí al medio está Hernando León en su último viaje, y que nos permite, como dice el texto arriba, corazonar como propuesta espiritual una política insurgente a la colonialidad del poder, saber y ser para una sanación de la vida. Imaginamos que pensarnos desde Latinoamérica, con una educación, con una memoria, y que la encontramos a través de estas imágenes y de estos archivos, nos permite también dar una nueva lectura de nuestros territorios. Y como lo comentaba hace un rato atrás, con estos tremendos trabajos de investigación desarrollados como por Emilio Elena, o el trabajo de Carlos Hermosilla Álvarez, vinculado, ¿por qué no?, a los trabajos de Julio Escames, o toda la generación de grabadores sociales, de los cuales el museo también tiene algunas estampas, nos permiten también hoy día vitalizar una producción de trabajo visual en nuevos talleres,
como el taller azul en su comienzo, pero que hoy día en la región del Ñuble tenemos cerca de 14 talleres de grabado, lo que sin duda habla de que la producción visual, la producción gráfica, hoy día ha cobrado una vitalidad que es bastante importante. No solamente en la región del Ñuble, uno lo puede pensar también en la región del Biobío, uno lo puede pensar también en Valparaíso, ¿cierto? Como se ha centralizado la enseñanza a partir de las prácticas de las escuelas de arte y cómo los talleres autónomos, los talleres de colectivos de artistas o de espacios independientes han permitido también abrir un campo. Y también lo veía, por ejemplo, en las ponencias, por ejemplo, de las anteriores, por ejemplo, el caso de España, de cómo los espacios autónomos también van vitalizando y van generando espacios creativos, espacios de diálogo que son hoy día vital para el diseño, para el arte y sobre todo para generar una comunidad creativa. Eso es. Muchas gracias, Luis. Excelente tu presentación. Y de hecho, mientras tú exponías ahí, me acordé, bueno, Mario Soro fue compañero mío en doctorado. Ahí me acuerdo que ese minuto estaba con una propuesta que se denominaba Diagrama Soro. ¿Ya? Sí. Y bueno, Mario siempre ha estado vinculado a los desplazamientos grabados. El grabado y el desplazamiento del grabado, o sea, buscar. De hecho, él siempre decía que en un taladro, ¿no es cierto? Un taladro, un hoyo en la pared ya era eso de grabado. Eso me acuerdo que comentó alguna vez. Respecto, bueno, igual lo que tú señalabas de Emilio Elena, que curiosamente era matemático, ¿ya? Claro, O venía estadística matemática acá sí. a la Universidad de Chile y se vincula a este taller 99, ¿no es cierto? Fundamentalmente con lo que propuso, se me fue el nombre, de Mason Túnez. Ahora, Chillán, nosotros sabemos que una comuna chica, ¿ya? Pero que está rodeada de cultura. Vimos este fin de semana, acá en Chile, recordemos que esto se está transmitiendo para varios lugares, la celebración del Día del Patrimonio. Después de 2 años, ¿no es cierto?, el pueblo salió a la calle nuevamente. ¿Ya? 2 años me refiero que el patrimonio se está viendo a través de una pantalla, que es como nosotros estamos ahora, en este minuto. Y respecto a tu visión, ya tú has hecho toda tu vida prácticamente en Chillán, desde que naciste, ¿no es cierto? Estuviste después en Alemania, después estuviste con comunidades mapuche, pero sigues vinculado al territorio. No he podido salir. ¿Cómo? No me he podido salir de la misma calle. Y sigues en la misma calle, según lo que tú me comentas. Respecto a ello, ¿no es cierto? De lo que más nos has contado, y lo que hemos conversado muchas veces, ¿cómo ves tú el escenario del arte en esta nueva región? Ya sabemos que las nuevas regiones son una promesa, ¿no es cierto?, a veces muy neoliberales que tienen que cumplir con un emerger económico, ¿no es cierto?, cumplir ciertos indicadores de desempleo, pero muy poca gente se preocupa por el tema de la cultura, ¿ya? Que es fundamental. Y decía que Chillán es una ciudad pequeñita, pero que está rodeada, donde uno mire, ¿no es cierto?, está rodeada de cultura. ¿Ya? Tenemos grandes próceres en ese sentido. Señalé en la presentación a Marta Colvin, por ejemplo, que es alguien que me toca a mí sensiblemente, porque de hecho mi oficina es parte de la casa de lo que era Marta Colvin. Por eso, ¿cómo ves tú este nuevo escenario de la cultura acá en esta región, en esta nueva región de Ñuble? Nueva, digo yo, porque tiene 4 años. Bueno, yo creo que los desastres y las catástrofes no solamente generan el lucro para la economía, ¿cierto?, para la ferretería, sino que también hacen repensar a las comunidades un poco del sentido a veces de la vida y para qué vivimos. Y en ese sentido el espacio público, que es un espacio esencialmente político, ¿cierto?, como decía Habermas, se vuelve a usar porque las comunidades
no solamente por salud mental, ¿ya? Sino que también porque siento yo que ha habido un bajar a plano esta idea de lo fundamental en la vida, ¿no? De conectarse con el paisaje, con la naturaleza. Entonces, es cuando más hemos visto acciones artísticas, estéticas, sensibles en los espacios públicos. La gente tenía una necesidad enorme de salir a reconocerse, pero también de gestionar económicamente microeconomía. Y el arte, y específicamente el grabado, ha cobrado como ese sentido de ser una práctica, una disciplina que curiosamente pasa desde una sala de exposiciones, pasa a un afiche, pasa a un parche, pasa a una bolsa de género, se convierte en libreta, y es cuando más hemos visto, ¿cierto? En este último momento, en este último tiempo, cómo las nuevas generaciones han hecho uso de una práctica estética, ya sea el grabado, ya sea la pintura, ya sea el bordado, ¿cierto? Ya que pensamos en esta dimensión de colonial, como experiencia creativa para seguir viviendo. Y eso es bueno. Eso es bueno porque nos hace primero que nada repensarnos de la importancia de la práctica del arte como, o las prácticas culturales o las prácticas estéticas como una práctica de derecho fundamental para nuestros territorios, para un país, para una comuna, para un museo o para una universidad, y entender que esa práctica de derecho tiene un diálogo fundamental con la creatividad. Entonces, cuando hace un momento atrás conversábamos cómo el arte dialoga con el diseño, lo vemos también en la historia del arte, cómo en la Bauhaus las disciplinas no estaban separadas, sino que eran sectores donde dialogaba la historia del arte, la arquitectura, la orfebrería, la enseñanza de la visualidad con el diseño. Y en ese andar horizontal y en ese andar colaborativo es que se generaron un aceleramiento de la práctica creativa en todas las dimensiones. Y eso sin duda se irradió para todo el mundo, hasta Chillán. Pensemos después del terremoto del 39, la arquitectura moderna lo que hace es justamente ser un tremendo eco de la Bauhaus que llega acá a Chillán, ¿cierto? Y ahí también a España, con los arquitectos catalanes, por ejemplo, que después llegaron en el Winnipeg acá y que construyeron las casas de Neruda, como Germán Rodríguez Arias, pero que también desarrollan diseños en los muebles sur, y así, en fin. Tenemos toda esta Mauricio Amster, por ejemplo, cómo no, ¿cierto? Que renueva toda esta imagen editorial que tenemos en el país y que está constantemente dialogando con el grabado, con una memoria cultural y que sin duda tenemos que tomarlo en cuenta como historia. Entonces el museo se tiene que hacer cargo también hoy día de eso, y la comunidad, y es lo que tratamos de dialogar con la comunidad. Sí. Sí, a eso quería referirme, Luis. Lo comentamos un momento antes fuera de grabación. Yo lo veo desde el punto de vista del diseño, tal como tú dices, desde la relación que tiene el artista visual con la generación de las imágenes y cómo los diseñadores sentimos que esa frontera no es tan lejana, los diseñadores gráficos y los artistas visuales. No es tan lejana, no es muy permeable. Y en ese sentido hay una sana envidia en cuanto a que los artistas visuales tienen una libertad gigante para poder expresar lo que ellos manifiestan, sus intenciones, no hacia el diseño que está limitado, ¿cierto?, en el servicio de una comunicación. Eso es muy relevante. También comentamos recién de que cómo los artistas también usaban ciertas técnicas de la arte gráfica y se iban nutriendo, ¿cierto? Como tú dijiste también desde la silografía, desde la, ¿cierto?, de la
de la literatura de Cordel, ¿cierto? En la línea chilena. Todo va evolucionando y se va integrando. También mencionamos cómo Andy Warhol usaba las técnicas del alto contraste para su obra multimillonaria, ¿cierto? La más cara vendida en la historia. La tengo por ahí, la quiero mostrar. Porque yo la compré. Pero mira lo que está al otro lado. Sí. Mira lo que está al otro lado. O sea, Andy Warhol era una persona muy hábil, ¿eh? Era estaba muy motivado por este tema. Entonces, por eso empezó a reproducir sus obras, ¿eh? a una escala de múltiples producciones. Pero en el fondo lo que yo quiero destacar, Luis, que el museo tiene la oportunidad de tener el registro, ¿cierto? Tener el ser el repositorio en el cual se puede recurrir a observar las obras directamente. Eso yo lo encuentro muy valioso. Evidentemente que esa labor es notable, extraordinaria. Y especialmente si el museo de ustedes ya tiene un desarrollo largo y tiene registros de artistas connotados, por supuesto que es una cosa que amerita que uno tenga que verlo, de alguna manera tiene que ir a empaparse de aquello. Y la conexión con la comunidad, tal como tú lo mencionas, ahí justamente esa dimensión, de que la obra no está guardada por guardarla, ¿cierto? Y pienso que, ¿cierto?, está guardada para que alguien más la pueda apreciar, múltiples otras generaciones puedan tener acceso a aquello. Sí, yo creo que lo que tú planteas es como súper importante. Ustedes tienen un tremendo proyecto que es el Museo del Grabado Universitario en la Universidad de Playa Ancha. Como archivo, sin duda, una de las colecciones más importantes del país. Entonces, ese compromiso académico como una universidad que se hace cargo un poco de estos archivos, de esta historia del arte, de esta historia de la cultura, es lo mismo que hace un municipio, un gobierno local con estos pequeños archivos, con sus museos. Entonces, del lugar donde nos paramos, que es este rol más vinculado a las comunidades, ¿cierto? La estrategia de entregar en forma gratuita el conocimiento o la posibilidad de ver o participar de una práctica artística o estética, es la que a lo mejor permite, ¿por qué no?, tener a lo mejor a futuros buenos diseñadores en el futuro del territorio, ¿cierto? Porque lo que hace justamente un museo es mediar, es acercar a veces a las primeras infancias esta dimensión estética de poder asombrar, de curiosear a los niños y por qué no decirles, oye, sigue siendo creativo, sigue siendo libre, ensúciate, comete errores, imagina. Entonces, autores como Mata, bueno, muchos autores han hablado desde estos lugares, desde donde la creatividad opera como un mecanismo de libertad y de emancipación, y que la gráfica o el grabado lo toma como un referente y permite también democratizar la experiencia de la imagen, ¿ah? Entonces, ya desde este lugar que es más político, ¿cierto?, de la imagen, pasamos también a un lugar más técnico, un lugar más estético, que obviamente donde en el grabado uno dice, bueno, acá también está la historia del arte, acá también está la composición, las reglas de composición que estaban en la Bauhaus o estaban en la Gestalt, y que son elementos básicos o clásicos dentro del diseño tradicional, pero que hoy día, a veces con las prácticas tan aceleradas de la TECNE, ¿cierto?, a veces hemos perdido esta posibilidad del trabajo de taller y del trabajo de estas antiguas tecnologías. Entonces, lo que hace el museo es justamente permitir que las nuevas generaciones puedan ver, experimentar y dialogar, o lo que hace un taller, experimentar con estas tecnologías
que van desde una silografía hasta, ¿por qué no?, encontrarse con una caja de tipos y poder entender que eso se puede construir a lo mejor un nuevo libro, un libro objeto, y tal vez, ¿por qué no?, imaginar un nuevo ejercicio para el campo editorial, ¿te fijas? Entonces... El museo, claro, disculpa. El museo, por supuesto, es un nutriente, ¿cierto?, para la creación. Está la alimentación allí para los creadores. Está la base que se puede estudiar y cómo distintas personas, distintos artistas fueron desarrollando su obra, ir recorriéndola. Es un libro físico el museo, ¿cierto? Es un libro que uno se mete, lo recorre, sus piezas son como las páginas, ¿cierto? Lo puede ir asimilando. Algo parecido imaginaba yo de esta idea de, bueno, ¿por qué narrativa visual? Porque justamente pensar el museo como un documento, como un objeto que lo puede leer con muchas capas, ya sea en su gaveta, ya sea en su memoria, ya sea en sus colecciones o exposiciones temporales. Entonces, justamente es eso. Sí, bueno, estaba pensando en lo que tú señalabas al Museo de la Gráfica, del Museo del Grabado, del MUC, de la UPLA. Eso es una lucha, dice Universal Bio Bio, pero también yo sigo siendo parte un poco de la UPLA, y gracias a la UPLA estoy en la Universal Bio Bio también, así que, bueno, en realidad lo que quiero decir es que somos todos parte de una misma familia. Que eso es muy bonito. Pero el Museo de Universitario de Grabado fue una lucha de hartos años, creo como 15 años, si no me equivoco, para que llegara a estar enfrente. Pero además tiene una responsabilidad institucional, ¿ya?, de lo que es hacer investigación. Para que un museo sea museo tiene que tener, además de, ¿no es cierto?, conservación, exposición, tiene que tener investigación. ¿Ya? Si no tiene investigación, no es museo. Y ahí también es una interpelación que tú nos haces a quienes somos parte del territorio, ¿ya? Yo soy parte de una institución universitaria y tengo que hacerme cargo también de mi rol, ya como académico, que no solamente uno hace clases a sus estudiantes, sino también tiene que hacer la otra parte que a veces cuesta más, ¿no es cierto?, que lo que es la investigación o extensión, qué sé yo. También es una interpelación como tú la estás tomando, o sea, como tú la estás presentando, y lo tomo de buena forma, de muy buena manera. Ahora, sí o sí pensaba, no sé si lo comentamos alguna vez, en Mark Fisher, un aceleracionista que se suicida en 2017, ¿ya? Hay un libro que él tiene que se llama Realismo Capitalista, ¿ya? Y parte ese libro, de hecho uno lo puede descargar gratis de internet, parte ese libro con una cita a Jameson, cuando dice: se podrá acabar el mundo, pero jamás el neoliberalismo. Entonces, porque tú hablabas en un minuto que la tensión que a mí me produce no es una tensión reactiva, sino que de pensar, de esta reproductibilidad ad infinitum, ¿no es cierto?, de una pieza que a veces, lo que pasa un poco con Frida Kahlo, ¿no es cierto?, que uno lo encuentra en un tazón, en un lápiz, en una agenda, en polera. Entonces empieza a haber una suerte de apropiación cultural de la figura de Frida Kahlo. No lo sé, no lo sé, porque quizá ella lo hubiese querido. Pero también ese transitar ad infinitum de esta imagen que está pensada probablemente para un soporte, empieza a mediar por otro. No sé si será tan bueno. Yo, insisto, lo dejo solamente no como un cuestionamiento, sino que... También la noción de la cultura del espectáculo, ¿no? Claro, justo, claro. Que ahí el mercado se hace cargo también, y las imágenes del Che, o el perro matapaco, en el caso nuestro, que ya se convierte en polera, se convierte en souvenir y se apropia de las comunidades, pero también se vuelve también ícono. Y desde ahí, claro, o sea, es la época. Pero lo importante es justamente cómo esa práctica sensible, el arte en sí, o el diseño, nos permite dialogar con nuestra comunidad y traducir, ¿cierto?, este ejercicio de la realidad, que es como el gran desafío también del arte y del diseño. Es el ejercicio del traductor, que es como
a veces le acertamos y a veces no, nomás, pues, pero esa es como nuestra gran pega con nuestro sentido. Claro, sí. Bueno, yo creo que la responsabilidad también de uno como académico, como decía, es tratar de que el estudiante, en estas disciplinas que son fronterizas, diseño gráfico y lo que nos convoca, son disciplinas fronterizas. Están ahí en la frontera con todo. O sea, nosotros trabajamos con todo tipo de disciplinas, pero siempre está el vínculo al arte visual fundamentalmente, ¿no es cierto? Porque la mayoría de los estudiantes quieren hacer trabajo, ¿no es cierto? Trabajos de artes visuales sin ser artistas como tal, pero tienen ese vínculo mental, motivacional, ¿no es cierto? Y que uno a veces dice, oye, pero esto es diseño, no es arte, ya son disciplinas distintas. En el Renacimiento Durero era artista, No, pero también sí, era editor, y era diseñador, y era comerciante. claro, la fotografía, fundamentalmente. Entonces, bueno, por ahí escuché una vez a alguien que esta época es la época del Renacimiento, del nuevo Renacimiento, ¿ya? Aunque yo no sé, yo prefiero un poco más el barroco, pero el nuevo Renacimiento de este ser humano, esta persona, esta mujer, este hombre, ¿no es cierto?, que sabe de todo un poquito, ¿ya? Y y eso le permite vincularse con otras áreas que no son las suyas, ¿ya? Con un químico, con un, qué sé yo, pedagogo, psicología. Esas son oportunidades que se dan dentro de los museos, ¿ya? Esas son acciones que se dan dentro de los museos, además. No solamente dentro del espacio académico, sino que también de estas salas museales como la que tú señalas. No sé si estás de acuerdo o no, si no, si no La habríamos el verdad debate. es que el campo del arte es profundamente curioso, ¿no? Es Sí, profundamente metiche. A veces acierta y a veces no. A veces le agregamos conceptos que vienen de otras disciplinas para generar una reflexión estética o filosófica o poética del objeto que estamos desarrollando pero que a veces, claro, es con ese patudez, ¿cierto? Con esa patudez que tiene la práctica artística, a veces acierta, porque, bueno, Gonzalo Rojas lo decía en sus textos, lo que uno hace es solo rumorear o percibir o a veces solamente percibe cosas, ¿ah? No a veces las acierta, pero siempre las busca. sí, Entonces la práctica estética o la práctica creativa es eso, es un constante reflexión y acción a través de una técnica o a través de una acción creativa que está siempre balbuceando algo, ¿verdad? Claro, entonces, y claro, con mayor o menor acierto, pero eso es, y eso es maravilloso. Es el proceso, ese tránsito, es el ejercicio. Entonces, y lo que tenemos acá son montones de ejercicios, de obras desarrolladas por montones de artistas de sus tiempos. Una edición es eso, una edición de una prueba de artista, una prueba de estado, una edición del 1 al 20, son ejercicios, son tiempo dedicado a experimentar con una máquina. Entonces, claro, es el lugar. sí. Oye, y Luis, hay un emerger del grabado. No sé si, insisto, como que depende, a veces mira desde el mercado, porque todas estas tiendas que proveen, ¿no es cierto?, artículos para artistas que antes no estaban. Antes uno en una librería encontraba el lápiz 2B con suerte, el HB, ¿no es cierto? Pero ahora hay, por ejemplo, yo encontré el otro día una barra de grafito acuarelable que tengo acá, que esas que no existían hace un tiempo, hay claro, o sea, tienes como tres cosas, una barra, el grafito y además la acuarela. Y eso lo ha hecho bastante bien. Bueno, fui parte un poco de este contagio. En la escuela compramos una prensa de grabado para que los estudiantes y las estudiantes fundamentalmente se relacionen, ¿no es cierto?, con lo que es la expresión, pero además entiendan cómo funcionó nuestra disciplina, ¿ya? Que nace desde Gutenberg, ¿no es cierto?, en adelante. Y también en la acuarela yo he visto un emerger.
Ahora, no sé si tú has hecho un diagnóstico conversando con todos estos no sé, centros creativos, si hay algún tipo de narrativa que una en común, o es solamente una cosa que ha nacido como una moda, ¿no es cierto? Que alguien, o dentro de esta curiosidad que tú dices, que uno curiosea, ¿no es cierto? Busca alguna forma de expresión, o fundamentalmente hay algo en el ambiente que hace que todos nos unamos en este nuevo grabado, por decirlo de alguna forma. Si tuviéramos que hacer como una línea de tiempo, ¿cierto? El gran impulsor de este proceso de la enseñanza de la práctica de la gráfica y el grabado es Marco Gontal, en los años 50, ¿cierto? Cuando la Escuela de Arte Aplicada de la Universidad de Chile van desarrollando estas experiencias que también son las profesoras de las escuelas de diseño. Y yo lo enlazaría con las escuelas de arte y oficio, ¿cierto? Que estos dos lugares son como los grandes talleres que, por un lado, salen las primeras generaciones, entre ellos Carlos Hermosilla, que se va a Valparaíso, y Julio Escames, que viene a Concepción a las escuelas de primavera, los años 50, y son los encargados de democratizar la práctica del grabado en el país. Y eso cala tan hondo, ¿cierto? Porque después está paralelamente el proceso de las imprentas, y es que se van como tomando estos recursos por las comunidades artísticas o creativas, y después son las universidades las que se hacen cargo en sus facultades de arte de crear las cátedras de grabado, pero paralelamente van surgiendo los talleres. Y como mencionaba antes, el grabado en sí es una práctica democrática, en sí permite democratizar el uso de la imagen en distintos soportes, y en esta relación uno piensa un Escames vinculado a un Gonzalo Rojas con un Contra la Muerte, uno piensa en un José Venturelli con Pablo Neruda en un Canto General, y va como de a poco dialogando, por ejemplo, en esta relación fraternal que existen generacionalmente en las prácticas de arte, y que después hasta el día de hoy eso se sigue potenciando. Entonces no es lejano imaginar de por qué el arte o por qué el grabado puede ser hoy día un recurso tan utilizado, porque también hay una generación que ha cambiado, hay una generación que ha demandado desde una revuelta para acá una mayor democratización de las prácticas de la vida, y en esas prácticas de la vida también está el arte, y está el diseño, y está también que esas mismas prácticas permiten comunicar en el espacio público, ¿cierto? O en el espacio digital. Sí. Entonces, desde la performance, ¿cierto? Pasando por, como mencionaba anteriormente, una bandera, una serigrafía, una libreta, un afiche, un tag, permite en esa amplitud la experiencia estética siempre está ahí como una especie de alfabetización, ¿cierto? De la imagen, del texto, pero también de la posibilidad de utilizar ciertos recursos que antes ya habíamos dado por descontado, como el caso del grabado, la silografía y una prensa, ¿cierto? Pero que hoy día es curioso, la gente quiere conocerlas, quiere utilizarlas. Claro. Y cuando las conoce y las practica, como que se siente cautivado por la tecnología, por esta tecnología medieval, ¿eh? O industrial. Sí, eso te iba a mencionar también de cómo
el uso de todas las técnicas digitales, digamos que todas las cosas tienen una curva de desarrollo, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que todo el aprendizaje de las tecnologías ya llegó a su meta, probablemente hasta este momento, en determinado uso. Y entonces lo que queda ahora es volver a experimentar de nuevo con las manualidades, con las cosas, no con los algoritmos, sino que con los resultados de la experimentación, con los resultados del ensayo y error, como dices tú, cuando se hace un grabado, el grabado 1 no es igual al grabado 30. Entonces, en ese proceso, evidentemente que hay una situación de búsqueda creativa permanente. Eso es lo que le pasa al diseño gráfico también, de que permanentemente tiene que estar buscando formas de encantar a su audiencia, en este caso para comunicar algo muy preciso, pero tiene que encantarla, tiene que ofrecerle algo poco habitual, una experimentación, una cosa que no está vista, ya no, los alumnos, incluso los alumnos ya han apreciado, yo quiero hablarlo desde mi disciplina, ya no basta con buscar una solución en Google, porque millones de personas hacen lo mismo. Entonces, lo que corresponde ahora por la ética y por el aporte creativo que se busca, que se desarrollen las propuestas en el diseño, es entonces utilizando todas las técnicas y volviendo a las técnicas tradicionales, ancestrales, como dijimos, ¿cierto? Así que eso es muy bien, eso lo hace muy bien el museo, lo pone a la mano, al ofrecer esas miradas, esas experimentaciones que hicieron ellos, todos los creadores que ustedes tienen en ese repositorio, todo lo que ellos desarrollaron es una gran oportunidad de ver cómo ellos utilizaron y manipularon cosas. Y claro, yo creo que el diseño tiene mucho que enseñarnos también a la parte de las artes visuales. Hay diálogos que son sumamente potentes, lo hemos conversado con Alejandro a propósito de este campo editorial, de cómo el grabado o cómo la gráfica ha trasvasijado al campo del diseño no solamente la tecnología, sino que también la posibilidad de que reconocer las materialidades de los soportes, ¿cierto? No es lo mismo una impresión láser, offset, que una impresión tipográfica, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, una impresión digital versus una risografía que permite, por ejemplo, emular la serigrafía y que permite, por ejemplo, trabajar microeditoriales y permite, por tanto, percibir esa textura, esa dimensión mucho más artesanal, más manual que permite la impresión. Entonces, a pequeña escala, pero que también permite, obviamente, maquetear, que también permite, por ejemplo, generar autonomía o microeconomía a pequeños grupos de diseñadores o creativos que pueden trabajar contenidos en un territorio. Entonces, claro, la Bauhaus en su comienzo no estaba equivocada como un proyecto ideológico estético. Lo que pasa es que tenemos que volver a revisar a lo mejor esas relaciones. O, por ejemplo, el manifiesto de integración plástica en el país, que también trataba de unificar arquitectos. O sea, en el fondo lo que quiero tratar de decir es que volver a trabajar en comunidad o volver a trabajar en red es vital. Y estos espacios, como un museo, como un taller, son los lugares, como una universidad, son los lugares por excelencia para poder reunirnos y encontrarnos. Porque tenemos contenido, porque están los archivos, porque están las obras, porque nos permite curiosear y desde ahí imaginar. Entonces, eso es lo que se cortó con la dictadura. El grabado, al ser colectivo, porque las prensas son caras, una prensa parte la más pequeñita, algo así como 500 euros, a los 500.000 pesos, el euro casi vale casi 1.000 pesos, ¿no es cierto?, un euro, y de ahí para arriba, 5 millones, una prensa grandota. Entonces había que tener un espacio, que alguien tuviese una prensa y se trabajaba colectivamente. Cuando llega la dictadura, esto se acaba, pues, ¿ya? Entonces las personas, al verse solas, lo único que pueden seguir es cultura o pintura, que son prácticas un poco más independientes, más particulares. Hay un tema muy importante, yo creo que no tenemos que hacer cargo, así como
comentaba hoy día con colegas, Marta Colvin, en nuestro espacio universitario se escucha, ¿no es cierto? Se escucha fuerte, como que estuviese tratando de comunicarse con nosotros, ¿no es cierto? De que empecemos a hacer trabajos con la importancia de la figura de ella. También lo que tú señalas, de cómo diseño, artes visuales, ¿no es cierto?, se tiene que unir con otras disciplinas que a veces uno, así a priori, como que no tuviese mucha relación, pero sí la tienen, ¿ya? Creo que hay harto por hacer ahí, harto por hacer. Así que esto, más que una presentación, es una interpelación. Una interpelación porque han pasado 25 años de que nace el Museo de la Gráfica y esperemos que los 50 años, ¿no es cierto?, estos otros 25 que vienen, después, obviamente, sucesivamente los que vendrán, se llega a eso, lo que tú estás señalando, Luis. Sin duda, el museo siempre crece, el museo siempre tiene... ¿Sabes qué? Lo maravilloso de este espacio museo, y ahí yo quería llegar nuevamente, para terminar un poco la idea, con la idea del corazonar como una experiencia que nace desde los afectos para articular un proyecto museológico. Ahora estoy hablando casi desde la poesía, casi como poeta. Imaginemos que esta idea del corazonar, o sea, desde una práctica de los afectos que nace del corazón, porque a través del afecto es que yo dono una obra, a través del afecto es que yo comparto una experiencia, porque tal vez la infraestructura del museo, porque tal vez los recursos de un museo municipal, porque tal vez la política pública, que todavía no está construida, se hace cargo también de sus museos locales o regionales o universitarios. Porque tal vez no tenemos los profesionales que se necesitan para justamente hacernos cargo de una demanda que tiene que ver con una colección. Pero sí lo que tenemos es el cariño y el compromiso para trabajar desde este lugar, porque es lo único que sabemos hacer, ¿eh? Porque tal vez lo quisimos transar con otra cosa en la vida. Y esa porfiadez, creo yo, es la que permite a lo mejor a la práctica artística existir. Porque no es de mercado, porque está más cerca de la poesía y de la utopía que de una acción racional y concreta. Pero sí, en este balancearnos entre una utopía y una realidad, es el desafío, como bien dice Alejandro, que nos interpela para poder, insisto, construir comunidad. Y sería maravilloso, por ejemplo, tener más investigadores, porque colecciones en Chillán han habido varias, y caramba, qué buenas. Por ejemplo, la primera colección de grabado no es el Museo de la Gráfica, es Tanagra, año 29, ¿ah? Y que ya en el año 50 se empieza como a construir, y que hay una maravillosa colección ahí de obra gráfica, pero que está a la deriva, ¿cierto? Y ahí hay obras de Escame, de Venturelli, de Hermosilla, ya de los años 50 en Chillán, pero pasaba tan piola, porque justamente no había una institucionalidad que se hiciera cargo justamente de hacer una puesta en valor de justamente ese sector de la colección que tiene Tanagra, ¿ah? ¿Y cuántas colecciones más hay en el país, o colecciones particulares que están ahí, ¿cierto? Que uno puede decir, oye, caramba, es lo que hay. Entonces el trabajo del museo es justamente estar revisando, viendo qué obras son importantes. Por ejemplo, nosotros no tenemos en nuestro archivo obra de Marco Bontá, por ejemplo, o Escames, que es fundamental para nosotros, porque ¿cómo no va a ser fundamental para una historia del grabado tener una obra de un primer autor que enseñó el grabado en Chile? Sabemos, de oída, pero sí tenemos obras de autores latinoamericanos y europeos. ¿Ah? Y hoy día vamos a tener la generación de grabadores del Ñuble que están produciendo hoy día, recién. ¿Ah? Entonces, y esas carpetas
nos permiten empezar a construir una historia, y ahí vienen los investigadores del futuro que ojalá la puedan conocer y puedan documentar y puedan catalogarla, y por supuesto poder hacer este seguimiento que tiene como rol el museo. Ese es un gran desafío. Y mi invitación es justamente esa. Siento que esta narrativa del museo es como un profundo cariño de una persona, de un artista, en este caso Hernando León, que tuvo la capacidad de visualizar generosamente la idea de decir por qué era necesario armar este archivo y este museo. ¿No? Entonces, ahí está realmente el valor. ¿No? Sí. Oye, Luis, te agradezco un montón. No sé si el profesor Guido tiene algún otro comentario. Sí. No, yo darle las gracias, Luis, por la oportunidad de conocer el museo. No tenía la oportunidad. Espero verlo en directo en algún momento. Por supuesto, acá. Así que muchas gracias por su presentación. Sí, gracias, Luis. Un abrazo grande. Y qué bueno, porque esta presentación deja muchas interrogantes que espero que las personas que lo estén viendo también se puedan hacer partícipe de ellas, y quienes van a verlo en el futuro, porque estos dispositivos quedan guardados para mucho tiempo. La pantallización no es tan mala también, tiene sus cosas buenas. Luis, muchas gracias, que estés muy bien, y con este conversatorio, una conversación más que nada, ¿no es cierto? Damos por terminado este seminario, así que te doy las gracias nuevamente, le doy las gracias al profesor Guido Olivares y a las instituciones que nos han acompañado durante este mes de este año 2022. Así que muchas gracias. Hasta luego. Será hasta una próxima oportunidad que no sea la última, indudablemente. Muchas gracias por permitirnos como Museo de la Municipalidad de Chillán poder participar de este importante seminario. Nosotros es bastante nuevo el hecho de participar en seminarios de esta categoría, pero también nos dimos cuenta de que las búsquedas, que algunas son muy formales, pero otras que son como muy comunitarias, tenemos muchos lugares, más lugares en común que lugares que nos distancian. Así que creo que desde ahí es un gran lugar para empezar a construir lazos y afectos. Totalmente. Gracias, Luis. Profesor, muchas gracias. Sí. Hasta una próxima oportunidad.